Buenos días para todos, mi nombre es Cecilia Imperio, continuando con las actividades 2021 de Educación Médica Continua del CTI del Hospital Pasteur. En el día de hoy vamos a hablar de asistencia respiratoria mecánica invasiva y de los modos ventilatorios. La ventilación mecánica es un procedimiento de sustitución de la función respiratoria normal en aquellas situaciones en las que ésta, por diversos motivos patológicos, no cumple con los objetivos fisiológicos que le son propios. Es un procedimiento frecuente en unidad de terapia intensiva, transitorio y debe ser mantenido por el menor tiempo posible hasta que el paciente pueda reasumir su ventilación espontánea, ya que sabemos que se asocia con múltiples complicaciones, sobre todo infecciosas, fundamentalmente la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la sinusitis. La ventilación mecánica se puede llevar a cabo mediante la aplicación de una presión negativa o mediante presión positiva. Inicialmente se aplicaba con presión negativa. Esta ventilación era muy similar a la ventilación espontánea. Se basaba en la exposición de la superficie del tórax y el abdomen a una presión subatmosférica durante la inspiración. Esta presión subatmosférica causa la expansión de la caja torácica, transmitiéndose al espacio pleural y al alvéolo, lo que provoca un gradiente de presión negativa con respecto a la boca, iniciándose un flujo aéreo hacia el alvéolo y produciéndose la inspiración. La expiración se produce de forma pasiva por acción de la presión elástica del aparato respiratorio. Un ejemplo de esto es el pulmón de acero. No precisaban un acceso artificial a la vía aérea, permitiendo una ventilación por la vía natural. La efectividad de estos ventiladores era proporcional a la cantidad del tronco del paciente que quedaba inmerso en el aplicador, precisando una buena relajación del paciente para adaptarse a la ventilación. Como complicación, no permitía un correcto acceso al paciente, se producían fugas aéreas frecuentes y su uso crónico podía ocasionar lesiones dérmicas y deformaciones torácicas. Otra complicación era la obstrucción o colapso laringio en pacientes predispuestos con anomalías en la vía aérea superior, síndrome de apnea del sueño o debilidad muscular laringea, produciendo apneas e hipopneas. Es en la epidemia de polio que surge la ventilación invasiva mediante la aplicación de presión positiva. Consiste en crear un gradiente de presión mediante un generador o regulador de esta, desde el acceso de la vía aérea con respecto al alvéolo, o lo que es lo mismo, un gradiente transtorácico de presión. Esto hace que se genere un flujo de aire hacia el interior de la vía aérea, produciendo con ello la inspiración. Este mecanismo inspiratorio invierte la relación de presiones que generan una inspiración fisiológica, lo que conlleva alteraciones fisiopatológicas. Una vez que ha cesada la inspiración, se inicia la expiración de forma pasiva por la acción de la presión elástica del aparato respiratorio. Es así que la ventilación mecánica puede ser utilizada para mejorar el intercambio gaseoso en patologías que cursan con hipoxemia, como la neumonía, el estrés, para mantener o restaurar la ventilación alveolar en aquellos casos como enfermedades neuromusculares, intoxicación por benzodiazepinas, para disminuir la carga de los músculos respiratorios, por ejemplo, en las exacerbaciones de POC, en el asma, y disminuir el costo metabólico de la oxigenación en, por ejemplo, los pacientes que están cursando un shock, evitando siempre la injuria asociada a la ventilación mecánica. Ahora bien, ¿cómo instrumentaremos la asistencia respiratoria mecánica? A lo largo de la presentación iremos abordando cada ítem. Con respecto a la vía aérea, la elección más frecuente es la orotraqueal, siempre y cuando las estructuras anatómicas lo permitan. Tras la colocación en decúbito supino y alineación tráqueo-faringe-boca, se realiza la hiperextensión cefálica. Se administra oxígeno mediante mascarilla con ambú, técnica que deberemos realizar en forma correcta para asegurar una adecuada oxigenación previo a la intubación orotraqueal.
podremos recurrir al oxígeno de alto flujo en aquellos pacientes en los que presumimos una intubación orotraqueal dificultosa. También podremos utilizar un introductor en aquellos casos en que constatemos una glotis anterior y una guía de Eichmann en una vía aérea dificultosa. Se administrarán fármacos para sedación y analgesia. Contaremos con suero salino al 0,9%, sabiendo que la presión positiva determina una caída de la precarga, por lo que la hipotensión es una eventualidad frecuente. Lograda la canalización, se procederá a la insuflación del neumotaponamiento y comprobación inmediata de normoposición mediante la auscultación de ambos hemitórax, la observación de desplazamiento torácico, el incremento de la saturación de oxígeno y la no existencia de distensión abdominal corroboran una intubación adecuada. Posteriormente se fija el tubo endotraqueal constatando el número de centímetros introducidos a la comisura labial y la correcta estanqueidad del sistema. Podremos también corroborar la posición de la sonda orotraqueal a través de la radiología. Deberemos monitorizar continuamente al paciente durante todo el procedimiento. El nivel de sedación, la hemodinamia, la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco y la saturación. Dejo acá en la diapositiva los materiales imprescindibles para realizar una correcta intubación orotraqueal. Es importante destacar que deberemos familiarizarnos con los ventiladores de nuestra unidad previo al uso con nuestros pacientes. Debe ponerse en funcionamiento conectado a un pulmón de prueba con el soporte del manual del ventilador que estará siempre accesible en cada unidad. ¿A qué llamamos modo ventilatorio? A un patrón predeterminado de interacción entre el paciente y el ventilador, o sea, cómo el ventilador controla la presión, flujo y volumen dentro de cada respiración. Pueden clasificarse de varias maneras. Es así que podemos hablar de modos convencionales y no convencionales. En esta presentación nos centraremos en los convencionales, que son ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión y presión soporte inspiratorio. También pueden clasificarse de acuerdo a la variable de control o variable independiente, ya que no depende de las características mecánicas del paciente y se mantiene constante durante el ciclo inspiratorio. Si observan que la presión se modifica durante la fase inspiratoria, no puede ser la variable de control. En consecuencia, nos encontramos en un modo que no controla presión. El único modo que no la controla es volumen control. Si por el contrario observamos que la curva presión-tiempo se mantiene constante durante toda la fase inspiratoria, entonces estaremos en un modo de ventilación controlada por presión o presión soporte inspiratoria si la ventilación es espontánea. Vamos a comenzar hablando de ventilación controlada por volumen. Es el modo ventilatorio utilizado con mayor frecuencia, constituye el 60% de la ventilación mecánica total. En ventilación controlada por volumen se mantiene constante el flujo durante todo el ciclo inspiratorio. Si recordamos que el volumen es igual a flujo por tiempo, indirectamente vamos a controlar el volumen. Estrictamente deberíamos llamarlo flujo control, porque la variable que se mantiene constante es el flujo, pero a nivel internacional se conoce el modo como volumen control, por lo que vamos a continuar llamándolo de esta manera. Pero si observamos la gráfica de volumen, vemos que aumenta durante toda la fase inspiratoria y lo que se mantiene constante es el flujo. La presión es la variable dependiente. ¿Y de qué va a depender? Dependerá del volumen seteado, del tiempo inspiratorio, de las características mecánicas, o sea, de su complacencia y resistencia, del esfuerzo inspiratorio del paciente, por lo cual va a ser siempre la variable a monitorizar. Acá vemos las curvas de ventilación controlada por volumen. La primera es la presión,
que es una variable dependiente de las características mecánicas del paciente, por lo cual va a ser siempre la variable a monitorizar. Después vemos la curva de volumen, que dijimos que es una variable que se controla indirectamente, y vemos también la curva de flujo, que ven que se mantiene constante durante todo el tiempo inspiratorio, por lo cual es la variable de control o variable independiente. Dentro de cada ciclo vamos a identificar 4 fases. Una primera fase, que es el cambio de expiración a inspiración, donde vamos a hablar del trigger o disparo. Una segunda fase inspiratoria, donde vamos a referirnos a la variable de control. Una tercera fase, que es del cambio de inspiración a expiración, que vamos a hablar de la variable de ciclado. Y por último, una cuarta fase, o la variable de base. En este esquema podemos ver una primera fase, que es la fase de cambio de expiración a inspiración, donde dijimos que acá vamos a actuar con el trigger o disparo. Después tenemos la fase inspiratoria, que vamos a hablar de la variable de control o variable límite. Posteriormente la fase 3 o de ciclado de inspiración a expiración, y acá vamos a hablar de cómo cicla el ventilador. Y posteriormente tenemos la fase de expiración, donde vamos a hablar de la base o de la PIP que vamos a aplicar. Fase 1, cambio de expiración e inspiración. Acá vamos a hablar del trigger o disparo, señal que recibe el aparato para iniciar la ventilación. Este puede ser por tiempo, por presión o por flujo. Si el paciente no presenta esfuerzo inspiratorio, nosotros programamos una frecuencia respiratoria. Y de la relación entre el tiempo total y la frecuencia respiratoria que programemos, se determina el tiempo para iniciar el ciclo respiratorio. En este caso, la ventilación será controlada, o sea que se le impondrá el patrón respiratorio al paciente. El trabajo estará a cargo del ventilador. Un ejemplo claro es el posoperatorio inmediato. El paciente con anestesia residual no tiene esfuerzo inspiratorio, por lo que el ventilador toma el control y cicla por tiempo. El paciente no realiza trabajo respiratorio. Vemos acá en la figura que el cambio de expiración a inspiración pasa sin una deflexión negativa anterior al ciclo, por lo cual asumimos que la ventilación es controlada y que el ventilador pasó de expiración a inspiración por tiempo. Ahora bien, cuando el paciente se comienza a despertar, puede desencadenar el ciclo respiratorio. Hablamos entonces de ventilación asistida. El trabajo de respiratorio del paciente está presente, desencadena el ciclo respiratorio, por lo que la frecuencia respiratoria y la ventilación minuto depende de él. Las dos variables que el ventilador va a identificar para iniciar un ciclo respiratorio son presión y flujo. ¿Qué quiere decir trigger por presión? Cuando el paciente inspira, se produce una caída de la presión en el sistema. El ventilador sensa a través de un sensor el esfuerzo del paciente y desencadena un ciclo respiratorio. El valor normal es aproximadamente -1. Vemos acá en este esquema el inicio del esfuerzo inspiratorio del paciente mediante una deflexión negativa previo al ciclo. O sea que en este caso, de expiración a inspiración, pasó por un trigger de presión. O sea, el ventilador sensó el cambio de presión y desencadenó el ciclo sincronizado con el esfuerzo inspiratorio del paciente. ¿Qué quiere decir trigger de flujo? En las tubuladuras siempre hay un flujo circulante. Cuando el paciente inicia el esfuerzo inspiratorio, este flujo circulante disminuye, varía y el ventilador lo identifica e inicia un ciclo inspiratorio sincronizado con el esfuerzo respiratorio del paciente. El valor normal es de 2 a 3 y acá vemos en esta figura la deflexión negativa precediendo el ciclo a nivel de la curva de flujo. Sensa ese cambio de flujo y desencadena el ciclo cuando el paciente inspira.
Ahora bien, la fase 2 o la fase inspiratoria vamos a hablar de la variable límite. Como ya mencionamos, aunque el modo se llama ventilación controlada por volumen, en realidad lo que controla es el flujo que va a mantenerse estable durante toda la fase inspiratoria. El volumen se va a controlar indirectamente. La fase 3, cambio de inspiración a expiración, el modo volumen control cicla por tiempo. Antes los ventiladores ciclaban por volumen. Una vez alcanzado el volumen seteado, se abría la válvula expiratoria. Los ventiladores actuales controlan flujo y programamos volumen. De la relación entre el flujo y el volumen tendremos el tiempo necesario para entregarlo. Una vez cumplido ese tiempo, tenga o no pausa inspiratoria, se generará la apertura de la válvula expiratoria y se iniciará la expiración. La fase expiratoria o la fase 4 es lo que el ventilador tiene que hacer en la fase expiratoria. La variable que programamos durante la fase expiratoria es la PIP, cuyo objetivo es restablecer el volumen al final de la expiración. Iniciaremos con 3 a 5 centímetros de agua, teniendo en cuenta que los pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria SHUNT se beneficiarán de PIP mayores. Con respecto a las variables de programación, se dividen en variables de ventilación y variables de oxigenación. Dentro de las variables de ventilación tenemos el volumen control. Lo ideal es 6 a 8 mililitros kilo de peso corporal predicto. El volumen corriente se deberá fijar de acuerdo al tamaño anatómico del pulmón y no al peso real del paciente. El tamaño de los pulmones se correlaciona con la estatura y el sexo del paciente. Acá les dejo la fórmula para calcularlo, pero cabe destacar que en CTI muchas veces es difícil contar con la estatura del paciente y las estimaciones pocas veces se correlacionan con la estatura real, por lo que recomendamos utilizar la fórmula de Chumlea que utiliza la distancia talón-rodilla. Ahora, estas fórmulas no tienen en cuenta el proceso fisiopatológico que nos lleva a la ventilación mecánica. Nos permite calcular el tamaño aproximado del pulmón. Ahora bien, si tenemos un distrés, probablemente la zona areada del pulmón sea la mitad o inferior, por lo que utilizar el volumen calculado posiblemente nos lleve a la sobredistensión pulmonar, con el potencial riesgo de lesión asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, se recomienda calcular el volumen de acuerdo a cualquiera de estas dos fórmulas, pero luego tendremos que pensar qué patología tiene el paciente. Si con el volumen que nosotros calculamos el delta P es mayor de 15, probablemente sobreestimamos el volumen real de nuestro paciente y tendremos que ajustar el volumen para obtener un driving pressure menor a 15 y no sobredistender el baby lung. Con respecto a la programación del flujo, utilizar 60 litros minuto nos va a facilitar el monitoreo siempre y cuando no genere un tiempo expiratorio corto y favorezca la aparición de autopip. Si el paciente desarrolla autopip, probablemente requiera flujos mayores para obtener un tiempo inspiratorio menor y favorecer así el vaciado pulmonar al otorgar un mayor tiempo expiratorio. Hay algunos ventiladores mecánicos que nos permiten programar el flujo y el volumen corriente, otros que nos permiten programar el volumen corriente y el tiempo inspiratorio. Algunos ventiladores permiten programar el volumen corriente y la relación IE y otros nos van a permitir programar todo. Teniendo en cuenta estas ecuaciones y de acuerdo a las variables que nos permita programar el ventilador, se va a determinar de forma automática la variable que no nos permita programar. Por ejemplo, si nos permite programar el volumen corriente y el tiempo inspiratorio, automáticamente quedará programado el flujo. Aunque no lo podamos setear, el ventilador en alguna parte lo va a informar. Y es importante verificar si ese flujo se encuentra en el valor que nosotros queremos.
Iniciaremos con frecuencias respiratorias de 12 a 16. Programaremos esta variable en base al equilibrio ácido-base del paciente. Recordemos que el volumen minuto es igual a frecuencia respiratoria por volumen corriente. Si desarrolla hipercapnia, la primer variable a aumentar será la frecuencia respiratoria, tratando de evitar aumentar el volumen corriente con el consiguiente riesgo del aumento del driving pressure e inducir lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Con respecto al tiempo inspiratorio, se recomienda 0,6 a 1,2 segundos, tiempo ideal para lograr un adecuado intercambio gaseoso. Si utilizamos pausa inspiratoria, depende del equipo si el tiempo inspiratorio es igual al tiempo de insuflación más el tiempo de pausa, o si el tiempo inspiratorio solo corresponde al tiempo de insuflación, lo cual va a ser importante a la hora de programar ese tiempo y ver si es necesario ajustarlo cuando introducimos una pausa. Con respecto a las variables de oxigenación, la fracción inspiratoria de oxígeno inicialmente será de 1. A los 30 minutos de iniciada la ventilación mecánica, extraeremos la gasometría arterial y descenderemos la fracción inspiratoria de oxígeno contra objetivo de saturación. ¿De acuerdo a qué? A la etiología de la insuficiencia respiratoria. Si se trata de una exacerbación de un paciente POC retencionista, el objetivo será entre 88 y 92. Si se trata, en cambio, de una insuficiencia respiratoria tipo 1, el objetivo será 93 a 95. Setear la sensibilidad del trigger inspiratorio intentando que no sea muy sensible porque se puede desencadenar el autociclado, ni poco sensible porque le determinará un aumento del trabajo respiratorio. Lo ideal es que la sensibilidad sea la menor posible sin generar asincronías de autociclado. Deberemos programar también las alarmas, siendo las más importantes la de la variable dependiente, en este caso la presión. Recordar setear entre 10 y 15 centímetros por encima de la presión máxima. Destacamos que si alcanza el límite de la alarma de presión máxima, se detiene la insuflación, aunque no se haya alcanzado el volumen corriente prefijado. Detalle no menor en pacientes con presiones iniciales altas, como la exacerbación de POC o el asma, por lo que en estos pacientes inicialmente debemos poner un límite mayor de alarma, que será transitorio hasta tratar el aumento de las resistencias con broncodilatadores, sedación, analgesia y eventual curarización. Deberemos setear alarmas de baja presión, ya sea por fugas o desconexión, alarmas de baja PIP que se puedan dar por un mal funcionamiento de las válvulas exhalatorias de los ventiladores. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas de este modo? Se recomienda como ventilación de soporte total, modo de inicio en paciente en terapia intensiva, control absoluto sobre las variables de oxigenación y ventilación, por los que nos permiten controlar estrictamente la presión arterial de CO2, necesaria, por ejemplo, en pacientes con injuria encefálica aguda para evitar la lesión secundaria. Permite a su vez monitorizar las variables de la mecánica respiratoria y detectar así precozmente problemas ventilatorios. La desventaja será que la presión va a ser variable dependiente de las características mecánicas del paciente, por lo cual, insistimos, va a ser la variable a monitorizar. Ahora vamos a hablar del modo ventilación controlada por presión o ventilación o PCV. En este modo, la presión se mantiene constante durante toda la fase inspiratoria, por lo que es la variable independiente, y el flujo y en consecuencia el volumen va a depender de la presión que nosotros setiemos, del tiempo inspiratorio, de las características mecánicas,
tanto la complacencia como la resistencia, la existencia de autopip y del esfuerzo inspiratorio del paciente, por lo cual va a ser la variable a monitorizar. Acá vemos las curvas de ventilación por presión. La curva de volumen va a ser variable porque es la variable dependiente de las características mecánicas junto con el flujo que va a ser desacelerado. Y aquí tenemos la curva de presión, que vean que se mantiene constante durante toda la fase inspiratoria, por lo cual va a ser la variable independiente, la variable de control. Dentro de cada ciclo vamos a describir variables de fase. Ya hablamos de cada una de ellas en ventilación controlada por volumen, ahora vamos a hablar en ventilación controlada por presión. La fase 1 o trigger o disparo, como vimos en la modalidad volumen control, el disparo puede desencadenarse por tiempo y en este caso estaremos hablando de una ventilación controlada. El ventilador toma el control de la ventilación y hace todo el trabajo respiratorio. En el caso de que el trigger sea por flujo o por presión, se desencadena por una variación de estos ante el esfuerzo inspiratorio del paciente. Acá vemos el trigger por tiempo, no vemos una deflexión negativa previo al inicio del ciclo, por lo cual asumimos que acá este ciclo lo desencadenó el ventilador y estamos ciclando por tiempo. En esta otra vemos una deflexión negativa inicial a la curva de presión, por lo cual decimos que tiene un trigger de presión, el ventilador sensó la variación de presión ante el esfuerzo inspiratorio del paciente y desencadenó el ciclo, por lo cual estamos en una ventilación asistida, el trabajo respiratorio del paciente existe lo vamos a ver en esta curva. Después tenemos el trigger de flujo, el ventilador sensa la variación de flujo y esto se observa con una deflexión negativa inicial al ciclo y desencadena el ciclo sincronizado con el esfuerzo inspiratorio del paciente. También esta es una ventilación asistida, ya que el esfuerzo del paciente participa en la ventilación mecánica. Con respecto a la fase 2 o la fase límite, en este caso la variable límite o variable independiente es la presión, ya que se va a mantener constante durante todo el ciclo inspiratorio. El volumen va a quedar determinado por la presión seleccionada, el tiempo inspiratorio, la impedancia del sistema respiratorio, el esfuerzo inspiratorio del paciente, por lo cual dijimos que va a ser la variable a monitorizar. Con respecto a la fase de ciclado, o sea, el pasaje de inspiración a expiración es siempre por tiempo. Las variables de programación, la fase 4 o base es la PIP que colocaremos durante la expiración. Las variables de programación, como ya dijimos en ventilación controlada por volumen, se dividen en variables de ventilación y variables de oxigenación. Muchas son similares a la ventilación controlada por volumen, por lo cual no haremos hincapié en ellas, sino que nos vamos a dedicar a las variables que son diferentes a la ventilación controlada por volumen y la primera que vamos a hablar es de la presión inspiratoria. ¿Cuál va a ser la presión a programar? Esta va a ser la mayor determinante del volumen corriente, por lo cual vamos a tener en cuenta que el objetivo va a ser el mismo, de 6 a 8 mililitros kilo de peso corporal predicto, por lo cual deberíamos iniciar con una presión de 10 a 15 centímetros de agua y vamos a monitorizar qué volumen logra con esa presión que nosotros seteamos y optimizamos la presión contra el volumen que nosotros queremos. Ahora bien, ¿cómo vamos a programar la presión inspiratoria? Bueno, esto va a depender de qué ventilador tengamos. Si, por ejemplo, utilizamos un maquet y programamos una presión control de 10 y una PIP de 8, lo que hace el ventilador es agregar 10 a partir de los 8 de PIP.
por lo cual la presión inspiratoria máxima va a ser de 18 y el delta P va a ser de 10. Si en cambio tenemos un ventilador, por ejemplo un Draeger Evita, y programamos la misma presión de 10, el Draeger lo que hace es introducir esa presión a partir de 0, por lo cual la presión inspiratoria máxima va a ser de 10 y el delta P va a ser tan solo 2. Por lo cual es importante saber cómo programar este valor en distintos ventiladores de acuerdo a los ventiladores que tengamos en nuestra unidad. Con respecto a la rampa o rise time, es el tiempo que el ventilador va a tardar en llegar a la presión que nosotros programamos. Se puede medir de diferentes maneras. En milisegundos, hablemos de 200 a 300 milisegundos. En forma cualitativa, el ventilador nos muestra una rampa que depende de la velocidad, se acuesta más o se pone más vertical. Otros ventiladores optan por un porcentaje del tiempo inspiratorio. Si ponemos 100%, va a llegar rápidamente a la presión que programamos y la va a mantener durante toda la inspiración. Si, por ejemplo, ponemos 70%, va a demorar más en llegar a la presión programada, evitaremos así flujos muy altos y la curva, si la viéramos, va a estar un poco acostada. El porcentaje que se utiliza habitualmente es 70%. Acuérdense que el rise time influye en el volumen corriente. Cuanto mayor es el porcentaje, más volumen gano. Con respecto a las alarmas, la variable dependiente va a ser ahora el volumen, por lo que debemos estar atentos y programar un volumen mínimo para evitar la hipoventilación y un volumen máximo para evitar la sobredistensión. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las ventajas y desventajas de la ventilación controlada por volumen? En general se podría establecer que la ventilación controlada por presión podría aportar ventajas en dos situaciones. Pacientes en los que sea necesario el empleo de una estrategia ventilatoria protectora, evitando la lesión asociada a la ventilación mecánica mediante la limitación estricta de la presión. Y también en pacientes con mala adaptación al soporte ventilatorio, ya que mejora la sincronía y el confort porque el paciente puede controlar el flujo y el volumen. Si tiene mayor demanda ventilatoria, va a poder acelerar el flujo obteniendo más volumen en cada ciclo. La mejoría de la oxigenación tiene lugar por una mejor distribución del gas dentro de los espacios alveolares. Permite obtener información de los cambios en la mecánica pulmonar de nuestro paciente mediante un exhaustivo análisis de las gráficas, pero recuerden que es mucho más complejo que en ventilación controlada por volumen. Una desventaja del modo presión control es que no controla el volumen, por lo cual deberemos estar muy atentos por el riesgo de hipoventilación y va a ser siempre la variable que vamos a monitorizar. Nadie puede asegurar que alguno de los modos, ya sea ventilación control o presión control, sea superior, al menos no en todas las circunstancias. Sus beneficios dependerán del tipo y situación clínica del paciente, del equipamiento que tengamos disponible y de las preferencias y conocimientos del personal médico y de enfermería que atienda al paciente. En todo caso, la decisión debe ser siempre individualizada y basada en los factores que mencionamos. Por último, vamos a referirnos a presión soporte inspiratoria, modalidad de asistencia parcial que aplica una presión constante durante la fase inspiratoria, por lo que decimos que es la variable independiente y va a ser entonces la variable de control. Es una modalidad espontánea, por lo cual va a requerir integridad del sistema de control de la respiración.
La frecuencia respiratoria y el volumen minuto va a estar determinada por el paciente. La variable dependiente en este caso será el volumen y quedará determinado por la presión inspiratoria programada, por la impedancia del sistema respiratorio, o sea, por su complacencia y resistencia, por el esfuerzo inspiratorio del paciente y por el rise time o rampa. Acá vimos las curvas de presión soporte que, como verán, son muy similares a la ventilación controlada por presión, salvo porque la modalidad es espontánea y van a ver que los ciclos son diferentes dependientes del esfuerzo inspiratorio del paciente. El tiempo entre este y este ciclo no es igual que este tiempo ni que este tiempo, por lo cual cuando vemos estas curvas que son muy similares a ventilación controlada por presión, pero esta diferencia entre los ciclos es característica de una modalidad espontánea, en este caso presión soporte inspiratoria. Las variables de fase serán las mismas que para las otras modalidades, por lo cual no vamos a repetir esto, pero vamos a hablar de la fase 1, que es el trigger, que en este caso, como es una ventilación espontánea, el cambio de expiración e inspiración estará determinado por un trigger de flujo o de presión con las mismas características que hablamos en otras modalidades. Con respecto a la fase 2, la inspiratoria estará limitada por presión, que será la variable de control o independiente. Es importante destacar que si incrementamos el valor de presión soporte, se producirá un incremento proporcional del volumen corriente y un descenso de la frecuencia respiratoria. Con respecto a la fase 3 o ciclado, el pasaje de la fase inspiratoria a la expiratoria estará determinado por flujo. Cuando el flujo inspiratorio máximo cae al 25%, cicla a expiración. Otras veces, la inspiración cesa cuando se alcanza un valor fijo de flujo, por ejemplo, 5 litros minuto. Si estamos ante un paciente POC y queremos acortar el ciclo inspiratorio para favorecer el vaciado pulmonar, deberemos setear el ciclado al 40%. Cuando caiga el flujo a 40%, ciclará a expiración. De esta manera, el tiempo expiratorio será mayor. Si vemos acá en estas curvas, esta es la forma habitual del flujo máximo, va cayendo. Cuando cae a 25% del flujo máximo, cicla a expiración. En este caso, tenemos entonces un paciente con una exacerbación de POC. Nosotros queremos que el tiempo inspiratorio sea menor y el tiempo expiratorio sea mayor para favorecer el vaciado pulmonar. Por lo cual, ponemos 40%, desde 100%, que es el flujo máximo, cae a 40% y cicla a expiración, por lo cual este tiempo inspiratorio es menor que este otro. Si en cambio nosotros ponemos un tiempo de ciclado del 10%, de 100% va a caer a 10 y este tiempo inspiratorio va a ser mayor que este otro, por ejemplo, en patologías restrictivas. Con respecto a la fase 4 o base, será la PIP que utilizaremos en la expiración, que dependerá de la etiología de la insuficiencia respiratoria. Si se trata de una neumonía con insuficiencia respiratoria en cuya fisiopatología se encuentra involucrado el shunt, la PIP favorecerá el reclutamiento alveolar. Si por el contrario estamos ante una exacerbación de POC, la PIP contrarrestará el esfuerzo inspiratorio que le determina la PIP intrínseca. Las variables de programación serán, como en otros modos, variables de ventilación y variables de oxigenación. Las variables de ventilación son la presión soporte inspiratoria, que va a ser la mayor determinante del volumen corriente, con los mismos objetivos de 6 a 8 mililitros kilo de peso predicto. Niveles elevados, cercanos a 20, pueden dar soporte ventilatorio total y reposo muscular. Niveles cercanos a 8 se usan para compensar el trabajo sobreañadido de los circuitos del ventilador y la sonda orotraqueal. El nivel óptimo de presión soporte inspiratorio es aquel que permite la mayor participación muscular, pero evita su fatiga.
Trigger expiratorio es, como ya dijimos, es como ciclo de inspiración-expiración. Está determinado por la caída del flujo. El valor que habitualmente utilizamos es de 25%, pero bueno, por supuesto, dependerá de la patología que estemos ventilando. La rampa es la velocidad en que el ventilador llega a la presión programada. Si el paciente está con sed de aire, un porcentaje de 100% asegurará un flujo inspiratorio alto con mayor confort del paciente. En esta modalidad, que como dijimos es espontánea, deberemos siempre setear una ventilación de respaldo que asegurará una asistencia ventilatoria si por diferentes motivos el paciente entra en apnea. La presión soporte inspiratoria es una modalidad de asistencia parcial a la ventilación espontánea. El paciente desencadena su inspiración, determina su tiempo inspiratorio, determina en parte también su volumen corriente, desencadena su expiración, por lo cual también controlará su frecuencia respiratoria y su volumen minuto. Puede utilizarse como modalidad ventilatoria y como modalidad de desvinculación. En este caso, se irá descendiendo el soporte ventilatorio hasta llegar a valores de 8, presión mínima que vence las resistencias de las tubuladuras y la sonda orotraqueal, por lo que llegado a esta instancia se valorará si el paciente se encuentra en condiciones de extubación. Muchas gracias por su atención. Incluyo mi mail por cualquier consulta que tengan.